Hermanos, iglesia, nos encontramos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos considerado de manera breve, pero quizás creo que vimos la esencia de la enseñanza del capítulo 6 de Romanos, el que estuvimos viendo durante los últimos domingos. Y allí estuvimos aprendiendo la redención. Ese es nuestro tema que hemos visto y ese sigue siendo nuestro tema. Pablo está enfocado en enseñar y en expresar qué es la redención. Y él lo quiere hacer mediante ciertas ilustraciones que nos permitan poder ver qué significa esto de la redención. Y en el capítulo 6 vimos que, por ejemplo, aquel alma en la cual Dios ha obrado, esa vida, ese individuo ha muerto al pecado. Y ese morir al pecado quiere decir morir al dominio del pecado en nuestras vidas. Eso es una parte de la redención. Ya no somos esclavos del pecado. Pero la otra parte que también tiene que ver con la redención es que ahora, en vez de ser esclavos del pecado, pasamos a ser siervos de ¿qué? ¿Recuerden? Siervos de Cristo y siervos de la justicia. De tener al pecado como nuestro amo y Señor, a tener a Cristo como nuestro amo y como nuestro Señor. Y en ese sentido, hoy veremos una ilustración más que Pablo quiere darnos y que comunica también la redención. Leeré nuevamente, hoy estaremos viendo del versículo 1 al versículo 6. Del versículo 1 al versículo 6. De manera que lo iremos viendo de manera breve para al final tener nuestro tiempo también para celebrar la cena del Señor. Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? ¿Qué tenemos en este primer versículo? Existe una relación entre la ley de Dios y el hombre. La relación que hay entre la ley de Dios y el hombre. Pablo, mis hermanos y amigos, sigue con la argumentación del capítulo 6. Es decir, estos títulos que nosotros tenemos en nuestras Biblias no necesariamente quieren decir que hay un cambio de idea. A veces sí, pero a veces no. Y acá Pablo continúa en la misma línea de argumentación que viene hablando en Romanos capítulo 6. ¿Cuál? La redención que es en Cristo Jesús. De modo que él sigue hablando de esto inspirado por el Espíritu Santo. Y él está afirmando a sus destinatarios, aquellos que él escribe la carta, a quienes se dirige, que ellos no pueden ignorar o desconocer a esta realidad. Es decir, los romanos a los que Pablo escribía y judíos también no desconocían esa realidad. ¿Cuál realidad? Que existe una relación entre la ley y todo ser humano, entre la ley de Dios y todo ser humano. Y Pablo está hablando acá en un sentido general. Noten que dice, la ley se enseñorea del hombre mientras éste ¿qué? Mientras él esté vivo. Y es importante que notemos aquí que la ley, hablando de la ley moral de Dios, de sus mandamientos, quienes primero lo recibieron de manera directa fue el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero no por eso nosotros los gentiles no recibimos la ley. Acompáñenme nuevamente a Romanos capítulo 2. Quizás estos versículos me ayuden a transmitir la idea. Romanos 2, versículo 12, 14 y 15. Romanos 2, 12 dice,
porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, todo ser humano, hermanos, aunque no hayamos recibido la ley en el Sinaí ese día, la hemos recibido en nuestras conciencias. Noten lo que dice Pablo allí. Todo ser humano es ley para sí mismo. Son ley para sí mismos. ¿Qué comunica esto nuevamente? Existe una relación, una conexión, un matrimonio entre la ley de Dios y todo ser humano, independientemente si sea judío o si sea ¿qué? Gentil. En todo ser humano la ley de Dios se enseñorea sobre él. La ley de Dios tiene jurisdicción sobre él y autoridad sobre él. Por eso, hermanos, es que la Biblia también nos enseña que todo ser humano que no está revestido de la rectitud y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, está bajo ¿qué? Bajo la maldición de la ley y bajo el pacto de obras. De manera que en los versículos 2 y 3, el apóstol Pablo nos da una nueva ilustración. Los leeré nuevamente. Romanos 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Qué tenemos en estos dos versículos y en el resto del pasaje hasta el versículo 6? Pablo, el apóstol, nos ofrece una nueva ilustración para enseñarnos la naturaleza de la redención que Dios le da a su pueblo. Pablo quiere transmitir una enseñanza por medio de la ilustración del matrimonio. Y no es la primera vez que lo hace. Recordemos que él ya en el capítulo 6 ha ilustrado la redención mediante otras dos ilustraciones. ¿Recuerdan cuáles fueron? El bautismo y la esclavitud. El bautismo y la esclavitud. Y ahora nos quiere ilustrar lo mismo mediante el matrimonio. Y de manera específica, hermanos y amigos, se está refiriendo a la ley que une a los esposos mientras ellos están con vida. Mientras ellos están con vida. Notemos que lo que se quiere hacer énfasis acá es que es la vida lo que hace que la ley se mantenga. Pero la muerte quita toda obligación, deber, contrato o ley. En el caso que estamos viendo, en el ejemplo que nos pone Pablo, la fidelidad que se deben el esposo y la esposa se limita a mientras ellos están ¿qué? En vida, los dos. Por lo tanto, dice el ejemplo, la ilustración, si una mujer estando en vida su esposo se une a otro hombre, ella será llamada según las escrituras adúltera. Pero si su esposo muere, y aquí es donde está la clave, ella queda ¿qué? Libre. Presten atención a esa palabra. Queda libre de la ley, de esa ley que la tenía unida, sujeta o atada a su marido. Es decir, el voto matrimonial, por eso es que allí cuando hay matrimonios es que dicen hasta que la muerte
los separe, ¿verdad? El voto matrimonial termina con la muerte de su esposo o de la esposa. Y desde luego, hermanos, que lo mismo que se dice aquí de la mujer aplica también para el marido. Es decir, tener a otra persona en vida significa adulterio, pero cuando hay muerte de uno de los dos, hay libertad de esa ley. Y esto es muy importante, iglesia, porque entender correctamente la ilustración del matrimonio nos va a permitir entender los siguientes versículos, hasta el 6. Hasta el versículo 6 es una explicación de esta ilustración. ¿Y qué es lo que Pablo intenta enseñar a través de ella? Hermanos, ya hemos visto dos puntos importantes. Uno, la relación que hay entre la ley de Dios y todo hombre. Y segundo, el papel que ocupa la vida y la muerte en relación con esa ley. Si notan la importancia que Pablo le da en su ejemplo a la vida y a la muerte, la vida es lo que hace que la ley se mantenga, pero cuando hay muerte, hay libertad de esa ley. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado de la ilustración? Lo tenemos en el versículo 4, leámoslo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis ¿qué? Muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este versículo es clave, hermanos, y es la esencia de nuestro pasaje en esta mañana. Responde a la pregunta, ¿qué significa la ilustración del matrimonio en nuestro contexto? Y notemos, hermanos, que ni siquiera hay necesidad de interpretarla. Pablo en el versículo 4 aclara e interpreta qué significa su ilustración. Noten que él dice, comenzando el versículo 4, así también vosotros. ¿Sí notan la conexión? Él viene hablando del matrimonio, viene hablando de la ley que une al esposo y a la esposa mientras están vivos, pero que si la muerte ocurre, quedan libres de esa ley, ¿verdad? Y entonces él dice, sí, pues así también vosotros. Ahí establece la conexión con ustedes y conmigo. Así también ustedes, cristianos. Está diciendo, esto es lo que ha ocurrido en la redención en Cristo Jesús. Esto, mis hermanos, es lo que ocurre con los redimidos del Señor. Y esto está basado nuevamente, como desde el capítulo 6 cuando empezamos, en una doctrina clave, la unión con Cristo. La unión con Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Cristo es la vid, su iglesia son los pámpanos. Hermanos, es imposible ver la redención sin la doctrina de la unión con Cristo. La redención está unida a la realidad de que Dios el Padre ha unido a su pueblo con Cristo. Hermanos, allí está lo que es la redención. Recordemos, iglesia, como veíamos en el capítulo 6, que con Él fuimos juntamente crucificados y sepultados, y con Él juntamente resucitados. ¿Y cuál es el punto, hermanos y amigos? Ya para aplicarlo a nuestra ilustración, que el cristiano no solamente ha muerto al pecado, eso es lo que vimos en el capítulo 6, ¿verdad? No solamente ha muerto al dominio del pecado, sino que también Pablo ahora nos está diciendo que el cristiano también ha muerto, ¿a qué? A la ley. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. Ahorita, hermanos, veíamos en el primer punto que todo ser humano tiene una relación ¿con qué? ¿Recuerdan? Con la ley.
una relación con la ley. Pero ahora Pablo nos está diciendo que el cristiano ha muerto a la ley. ¿Por qué ha muerto a la ley? Porque ya no está bajo la ley. El cristiano ha muerto a la maldición de la ley. El cristiano ha muerto al intento de justificarse mediante la observancia de la ley. Y así como en el matrimonio, hermanos, mientras alguno no muera, seguimos estando en esa relación con la ley. Pero el cristiano ha muerto a la ley, a ese enseñoreamiento. Se ha terminado en el creyente. ¿Y esto en virtud de qué? De la unión con Cristo. En virtud a la muerte expiatoria y sustitutiva de Jesús. Esto gracias al derramamiento de su sangre. Esto gracias, por ejemplo, ahí mismo el versículo 4 dice, al cuerpo de Cristo. ¿Sí lo notan? Vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando dice el cuerpo de Cristo, es una manera de referirse al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí no termina la idea o la enseñanza. Y trayéndola a la ilustración, iglesia. ¿Qué pasaba con la mujer cuyo marido moría? Ella quedaba ¿qué? Libre, ¿verdad? De esa ley, de la ley del marido, por así decirlo. Pues bien, ahora el cristiano, al morir a la ley, viene a ser de otro. Viene a ser de otro. Es decir, tiene por esposo ¿a quién? A Cristo Jesús. Y esto también en virtud de la resurrección. Morimos a la ley en virtud del cuerpo de Cristo, de su muerte. Pero ahora somos de otro en virtud de la resurrección de Cristo. Hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí es enfatizar la misma verdad de la redención, solo que mediante ilustraciones diferentes. Ilustraciones reales, tales como el bautismo, la esclavitud y en este caso el matrimonio. El sumergirse en las aguas del bautismo representa morir al dominio del pecado. Subir de las aguas representa andar en una novedad de vida. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Y ahora, en otras palabras, de estar casados con la ley, pasamos a estar casados con Cristo. La anterior enseñanza era de siervos a siervos, de siervos del pecado a siervos de Cristo. Pues bien, podríamos titular esta enseñanza también de casados a casados, de casados con la ley a casados con Cristo. Ahora, existe una diferencia en la ilustración del matrimonio, que no lo podemos desconocer. En el matrimonio, la mujer que queda sin esposo, porque él muere, ella queda ¿qué? Nuevamente, queda libre si se quiere volver a casar o no, ¿cierto? Tenemos textos en las Escrituras que nos dice que ella queda libre si se quiere volver a casar o no. Es decir, tiene la libertad de permanecer sin esposo, ¿verdad? Pero en el caso de la redención, que es el caso que estamos viendo, no sucede así. En el momento en que morimos a la ley y nos separamos de la ley, en ese momento venimos a unirnos con Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? No quedamos ni libres de la ley ni unidos a Cristo. No es posible tal cosa, no ocurre. Así como habíamos visto anteriormente, no podemos decir, yo no soy siervo del pecado, pero tampoco soy siervo de Cristo. No, eso no existe. Y tampoco podemos decir, yo no estoy unido a la ley, pero tampoco estoy unido a Cristo. No, tampoco existe tal cosa. Consideremos ahora, hermanos, en el tiempo que resta, los últimos dos versículos, el 5 y el 6. Dice el versículo 5,
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Este versículo 5 nos quiere responder a una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo era la vida estando en relación con la ley? ¿Cómo era nuestra vida estando en esa relación con la ley? Y noten, hermanos, que es lo mismo que Pablo habla en el versículo 20 y 21 del capítulo que ya vimos, del 6. Romanos 6, 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué habla Pablo acá? Él está hablando de la vida pasada de un creyente. Cuando era esclavo del pecado, o en nuestro ejemplo, cuando estaba bajo ¿qué? Bajo la ley y en relación con la ley. Y en otras palabras, cuando estábamos bajo la ley o bajo el dominio del pecado, vivíamos según la carne. ¿Sí lo notan? Versículo 6. Y miren que él habla en pasado. Estábamos en la ¿qué? En la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Bueno, vivir en el pecado. La práctica constante, deliberada, intencional del pecado. Cuando vivíamos bajo la carne, dice Pablo, éramos llevados por toda clase de pasiones. Éramos esclavos de pasiones desordenadas y pecaminosas y pasiones de todo tipo y de toda clase. Pero noten que el versículo 5 dice algo importante. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo así, Pablo? La Biblia de las Américas traduce esta parte como que la ley de Dios despierta nuestras pasiones en todo ser humano que no está regenerado, que no está regenerado. Sin embargo, esto Pablo lo va a explicar más adelante, en el capítulo 7. Por eso ahorita leímos una parte de él también. Eso lo va a explicar Pablo con más detalles en el mismo capítulo. Pero lo que ahora nos compete es lo siguiente, es ver cómo era la vida estando en relación con la ley, sin morir a la ley. Cómo era la vida de un cristiano antes de, no habiendo muerto a la ley. Por un lado, su fruto, sin lugar a dudas, era ¿para qué? Para muerte. Lo vimos también. La paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y el versículo 6, hermanos, nos va a decir ahora cómo es la vida habiendo muerto a la ley. El versículo 5 era cómo era nuestra vida estando en relación con la ley. Pero ahora, ¿cómo es la vida del creyente habiendo muerto a la ley? Dice el versículo 6. Pero ahora estamos, ¿sí lo notan otra vez? Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo es la vida habiendo muerto a la ley? Miren algo que Pablo hace. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿en qué tiempo está? En pasado, ¿verdad? Y miren el cambio del tiempo en el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Antes estábamos en una relación con la ley, sujetos a ella, bajo la maldición de la ley, pero ahora al morir Cristo quedamos libres de la ley. ¿Qué es estar libres de la ley? Hermanos, vuelvo a hacer esta aclaración para que no existan malentendidos. Nos estamos dando cuenta que el texto nos está diciendo que el cristiano está libre de la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto, hermanos? Para que no malinterpretemos este tipo de afirmaciones bíblicas. Esto en ningún sentido lo podemos dar como una ocasión para la carne.
no lo podemos tomar para una vida de libertinaje. Estar libres de la ley no tiene nada que ver con la vigencia de la ley moral de Dios. ¿Me hago entender? Cuando la Biblia dice que el cristiano está libre de la ley, no quiere decir que la ley de Dios no está en vigencia. Ni tampoco quiere decir que el creyente necesita o ya no necesita demostrar su amor al que lo redimió guardando sus mandamientos. El que me ama, dijo que Cristo, guarda sus mandamientos. Entonces, estar libres de la ley, insisto, es estar libres de la culpa, la sentencia y la maldición por haber quebrantado la ley de Dios. Libres de pretender justificarnos mediante su observancia, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado para con Dios. Y es debido a que el cristiano ha muerto a la ley, hermanos, que su vida no puede ser la misma que antes, como la que describe Pablo en el versículo 5, sino que ahora, ¿qué pasa? Cuando el cristiano es libre de la ley, ahora sirve a Dios por medio de su Espíritu Santo. Esto Pablo lo va a abordar en el capítulo 8 cuando él habla de viviendo en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? De siervos a siervos, recuerden lo que vimos. Ahora pasamos de un régimen viejo, dice el texto, el versículo 6, a un régimen nuevo. Prestemos atención a esto, mis hermanos. El ser humano siempre va a tener una relación de Dios con Dios en términos de un pacto. Siempre va a estar en una relación de pacto. O en el pacto de las obras bajo la maldición de la ley, o en el nuevo pacto, en Jesucristo. Así como no nos quedamos sin amo en ningún momento, tampoco bajo la ilustración, hermanos, de esta mañana, podríamos decir, no nos quedamos sin un esposo, nunca. Es decir, el ser humano está unido a la ley y lo que eso implica, o está unido a Cristo. Y el fruto de esta nueva vida, habiendo muerto y estando libre de la ley, es todo lo contrario a la muerte, es vida eterna en Cristo Jesús. Si lo notan, versículo 4 que leímos, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el versículo 22 del capítulo anterior, el 6, también dijo lo mismo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida eterna. El fruto de una vida unida a la ley es la muerte. El fruto de la vida, habiendo sido librado de la ley, es vida eterna en Cristo. Quiero terminar, hermanos, con unas consideraciones, unas aplicaciones. Iglesia, demos gracias al Señor y adoremos a nuestro Dios, porque quiero que notemos algo importante. Cuán útil y cuán beneficioso es para nosotros que Dios nos enseñe sus verdades espirituales, sus obras, en este caso la redención, mediante ejemplos, mediante ilustraciones. Hermanos, es hermoso. Dios no solamente nos ha traído su palabra en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, sino que Él se ha dignado utilizar nuestro lenguaje para que podamos tener una mayor noción de lo que Él ha hecho con su pueblo. Sin duda alguna que sería difícil ver y comprender la redención que es en Cristo sin estas ilustraciones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó. Es lo mismo
¿Por qué creen ustedes que nuestro Señor Jesús usó las parábolas? Para eso mismo, hermanos, para comunicar sus enseñanzas. Segundo, si antes, según el capítulo 6, todo lo que estamos viendo nos invita, nos anima a reflexionar y a preguntarnos y a examinarnos a nosotros mismos, ¿hemos muerto al dominio del pecado? Ahora lo que hemos visto en esta mañana nos invita a preguntarnos, ¿hemos muerto a la ley? ¿Estamos unidos a Cristo Jesús? ¿Estamos libres de la ley, hermanos? ¿A quién servimos? ¿Bajo qué régimen estamos? ¿Bajo el viejo de la letra o bajo el nuevo del Espíritu? Y Dios quiera, hermanos, que nuestro caso sea el de estar muertos a la ley, libres de la ley. Y quisiera traer una última aplicación. Acompáñeme nuevamente al versículo 4. Quiero que lo volvamos a leer. Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Noten y pongan su atención en las palabras para que seáis de otro, en ese versículo 4, para que seáis de otro. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Si tú y yo estamos unidos a Cristo, la Escritura llama a su iglesia y a los redimidos la novia y la esposa del Cordero, del Hijo de Dios. ¿Qué significa ese para que seáis de otro en el contexto de la ilustración del matrimonio? Eso, venir y estar unidos con Cristo Jesús. Y para eso quiero leer dos pasajes de las Escrituras, si me quieren acompañar allí. Uno está en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí está nuestra realidad. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el otro pasaje, hermanos, Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8. Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Miren este texto hermoso. Hablando Juan en su visión, lo que él vio y oyó. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, creo que no alcanzamos a dimensionar la magnitud de lo que significan estas palabras. Dios nos ha lavado si venimos a Cristo y nos ha purificado con su propia sangre, y lo puede hacer contigo si aún estás en tus delitos y pecados. Pero no solamente nos limpió con su sangre, hermanos,
sino que nos está embelleciendo cada día, santificándonos para que un día presentársela. Él se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Lo que te quiero decir en esta mañana es que si tú estás con Cristo, la Biblia dice que nos llama así, la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Estamos unidos a Él. Y hay algo, hermanos, que me llama la atención y con esto quisiera terminar. Hay algo hermoso que contrasta con el matrimonio. Y es que en esta nueva relación, o sea, me refiero a Cristo y a la iglesia, nunca más volverá a ser rota por la muerte. En el matrimonio, esa unión se acaba con la muerte. Pero en lo que es en la realidad, el matrimonio fue la ilustración, pero en la realidad, que es lo pleno, la muerte no acaba esa relación. ¿Por qué, hermanos? Cristo no volverá a morir. Él ya murió una sola vez y resucitó de los muertos. Nuestro esposo no morirá. Pero nosotros, hermanos, la iglesia no volverá a morir, en el sentido en que no moriremos a la gracia, así como un día sí morimos a la ley. ¿Me hago entender? A la ley sí morimos, por eso fuimos libres de la ley. Pero en cuanto a la gracia, no podemos morir a la gracia. Una vez estamos unidos a Cristo, permaneceremos junto a Él por siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Hablamos misterios que no alcanzamos a entender plenamente, que son difíciles de expresar. Con razón Pablo hablaba de un don inefable. Señor, concédenos ver por lo menos un pequeño vestigio, de manera borrosa, tu gracia y la redención que es en Cristo Jesús. Permítenos ser redimidos de Cristo. Te ruego, Dios, que en esta hora obres en nosotros y se haga una realidad que hayamos muerto a la ley, y que también sea una realidad que ahora hemos venido a ser de otro, y ese otro es tu amado Hijo. Oh Padre, concédenos gozarnos como aquellos ángeles y multitudes en el cielo que vio y escuchó Juan, gozarnos y alegrarnos y anhelar el día que llegue las bodas del Cordero, y que ese día, oh Dios, no seamos meros invitados a aquella boda, no seamos meros espectadores. Oh Padre, concédenos que aquel día seamos la novia del Cordero, que estemos vestidos con esas vestiduras blancas y resplandecientes, en virtud de que la ropa de Cristo está manchada en sangre. Oh Dios, a ti sea la gloria, el que está sentado en el trono, pero también al Cordero que fue inmolado. En Cristo nuestro Señor, te alabamos y te damos gracias.